Hay pensamientos que uno no se atreve a confesar, no por miedo al juicio, sino por el vértigo que provocan. Uno de ellos es este, el deseo de no haber nacido nunca. No se trata del impulso de acabar con todo. No es una carta de despedida ni un acto final. Es más antiguo, más sutil. Es una sensación que a veces aparece cuando la vida se muestra sin maquillaje, cuando el cansancio se vuelve crónico, cuando la alegría no alcanza, cuando la existencia parece un castigo demasiado elaborado como para ser solo casualidad. Es esa idea que cruza fugaz y punzante. ¿Y si nunca hubiera estado aquí? No lo decimos, no lo admitimos. Pero hay momentos en los que no estar suena más liviano que seguir. Momentos donde la conciencia se vuelve un peso y no una bendición. En los que la rutina nos aplasta con preguntas sin respuesta. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué seguir si nada garantiza que valga la pena? La mayoría lo entierra, lo tapa con ruido, lo niega. Pero Schopenhauer y Cioran no. Ellos no solo miraron ese abismo de frente, lo abrazaron, lo diseccionaron, lo escribieron. Schopenhauer hablaba del sufrimiento como si fuera el tejido mismo de la vida. Y Cioran, décadas después, perfeccionó el arte de la desesperanza. Para ambos, el mundo no era una bendición, era un error. Pero un error fascinante. Uno que merecía ser analizado, incluso con dolor. Porque admitir que no haber nacido habría sido mejor es también una forma de resistirse a vivir dormido. Y ahí está la brutalidad de esta sospecha. No es un deseo de muerte, sino de ausencia. Una idea que nace no del odio, sino del cansancio, del peso de estar vivo en un mundo que nunca pidió tu presencia, pero que te exige todo. El cuerpo, la mente, la fe, la esperanza. A veces, lo único que se quiere es silencio. No el silencio de la noche, sino el de la inexistencia. El de no haber comenzado nunca. Es incómodo pensarlo, pero más incómodo es vivir como si ese pensamiento no existiera, porque ahí está, latente, en algunos más fuerte que en otros, pero presente, como un murmullo detrás del ruido, como una grieta en medio del optimismo obligatorio. Y por eso leer a Schopenhauer o a Cioran no es deprimente, es liberador. Ellos se atrevieron a nombrar lo innombrable, a validar una emoción que, aunque oscura, es profundamente humana. Y en esa validación uno descubre que no está solo, que el sinsentido no es locura, es parte del camino, que el deseo de no haber nacido no te hace débil, te hace consciente. Arthur Schopenhauer no veía el nacimiento como una celebración, sino como una tragedia inevitable. Para él, venir al mundo no era un regalo, sino el inicio de una condena que nadie pidió. Nadie elige nacer. Nadie firma un contrato antes de existir. Y sin embargo, al abrir los ojos por primera vez, ya estamos atrapados en una maquinaria que gira sin sentido, gobernada por un principio que ni siquiera controlamos, la voluntad de vivir. Pero esa voluntad, decía Schopenhauer, no es una fuerza noble ni racional. Es un impulso ciego, una energía que solo quiere perpetuarse, que empuja a los seres vivos a desear, a necesitar, a sufrir, porque eso es lo que hace el deseo. Nos mueve, pero también nos tortura. Lo que deseas, te falta, y cuando lo consigues, dura poco, porque aparece otro deseo, otro vacío, otra necesidad. Y así, sin descanso. En esa visión, el sufrimiento no es una excepción, es la regla. El dolor no es un error del sistema, es el sistema mismo. La vida, decía Schopenhauer, es un péndulo que oscila entre la necesidad y el hastío, entre querer algo con desesperación y aburrirse cuando por fin lo tienes. No hay salida, no hay consuelo duradero, y el que lo busca solo se miente a sí mismo. Pero lo más inquietante no es eso. Es la indiferencia con la que el universo parece mirar nuestra angustia. No hay un plan, no hay justicia, no hay redención. Solo un mundo que se repite, una especie que se multiplica sin saber por qué, y una voluntad ciega que nos empuja al dolor generación tras generación. Para Schopenhauer, el mundo era, literalmente, un manicomio moral. Un lugar donde la locura no es la excepción, sino el estado natural de quienes siguen deseando algo más. Y aún así, no promovía el caos ni el suicidio. No era un nihilista sin brújula. Lo que proponía era una forma radical de sabiduría, la renuncia al deseo, la aceptación de que, al dejar de querer, también se deja de sufrir, que al apagar ese impulso ciego, se abre un espacio para la contemplación, para el arte, para la compasión incluso. No porque la vida sea hermosa,
sino precisamente porque es trágica, porque todos estamos atrapados en la misma rueda, porque nadie eligió este teatro absurdo, pero todos actuamos en él. Esa es la crudeza de su pensamiento. No hay consuelo suave, no hay esperanza envuelta en cintas, solo una certeza amarga y lúcida. Existir es una carga, y si algo nos queda, es la posibilidad de mirarlo sin adornos, de dejar de fingir que la vida es un paraíso si sabemos decorarla bien. Y en esa mirada sin ilusiones, puede nacer una forma distinta de libertad, porque cuando ya no esperas que la vida te salve, puedes empezar a vivir con verdad, sin promesas, sin engaños, solo con la conciencia de que estás aquí, pagando un precio que nadie te consultó, pero que, por alguna razón, sigues dispuesto a enfrentar. Si Schopenhauer encendió la llama del pesimismo, Émile Cioran fue quien avivó ese fuego, hasta consumir toda esperanza. No hablaba de sufrimiento como una consecuencia inevitable de la vida. Hablaba de la vida misma como una aberración. Para Cioran, respirar era ya una forma de derrota. El solo hecho de haber nacido lo consideraba una catástrofe sin redención posible. Mientras el mundo celebraba nacimientos, él pensaba que el acto más lúcido habría sido no existir. No por odio, ni por drama, sino por claridad, por esa comprensión visceral de que cada segundo que pasa nos aleja de la nada perfecta que éramos antes de ser, de ese silencio sin errores, de ese vacío sin miedo. Cioran no quería morir, quería no haber empezado nunca, y sin embargo, ahí estaba, vivo, escribiendo, pensando, respirando esa existencia que despreciaba con una intensidad que parecía casi poética, porque lo paradójico en él es que su desesperanza era tan profunda que se volvió casi bella. Sus palabras no eran solo cuchillos, también eran espejos. Mostraban con crudeza el sinsentido, pero también la capacidad humana de observarlo, de resistirlo, de escribirlo. Su filosofía no era odio, era agotamiento, de ese que aparece cuando uno ya vio demasiado, sintió demasiado, y no encontró consuelo en ninguna parte. Cioran no creía en la evolución espiritual, ni en el progreso, ni en el alma redimida. Para él, toda forma de consuelo era una mentira disfrazada. Incluso la búsqueda de sentido le parecía una trampa más, un autoengaño que el ser humano inventó para soportar su propia conciencia. Decía que pensar demasiado es como abrir una herida que no cicatriza, que cuanto más lúcido eres, más insoportable se vuelve estar despierto. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, dejaba espacio para una última forma de dignidad, la lucidez, no la felicidad, no la redención. Solo esa capacidad brutal de ver el vacío sin adornos, sin anestesia, sin las mentiras del optimismo moderno. Porque según él, la esperanza es lo que nos mantiene vivos, y al mismo tiempo, lo que más nos destruye. Y entonces, ¿para qué escribir? ¿Para qué hablar? ¿Para qué pensar? Porque incluso cuando todo carece de sentido, el acto de pensar el sinsentido es un gesto de rebeldía, de libertad. En un mundo que te exige que sonrías, que agradezcas, que seas productivo, Cioran eligió el silencio interior, el escepticismo absoluto, la belleza amarga de no tener respuestas. Estar vivo, para él, no era un regalo, era una prueba, una ironía cósmica, y sin embargo, fue esa misma vida la que le permitió transformar su dolor en palabra. En textos que hoy siguen hablando a quienes también se sienten incómodos en el teatro de la existencia. No para consolarlos, sino para decirles, no estás solo en este abismo. Vivimos en un mundo obsesionado con la felicidad. Comprometerte que todo se arregla, que el dolor tiene una razón, que si sonríes lo suficiente, lo malo se va. Pero Schopenhauer y Cioran no creían en esas promesas. Para ellos, ese optimismo obligatorio no era esperanza, era negación. Una farsa colectiva para no mirar de frente el absurdo. La idea de que todo pasa por algo les resultaba insultante. Porque no todo tiene sentido. Y no todo mejora. Hay sufrimientos que no enseñan nada. Hay heridas que solo duelen. Hay vacíos que no se llenan. Y decirle a alguien que todo será mejor solo porque sí, es una forma sutil de invalidar su experiencia, de obligarlo a fingir que está bien, solo para no incomodar. En ese sentido, el optimismo se vuelve una cárcel, una exigencia más, un mandato social que te culpa si no estás feliz, si te cuestionas, si no encuentras sentido. Porque si todos dicen que la vida es hermosa, ¿por qué tú no puedes sentirlo así? ¿Qué hay mal en ti? Ahí está el fracaso,
en la idea de que lo correcto es estar bien, de que pensar en el sinsentido es rendirse. Schopenhauer y Cioran hicieron lo contrario. En vez de huir del abismo, se sentaron a contemplarlo, no para caer, sino para entenderlo, porque solo quien se atreve a ver la oscuridad sin miedo puede empezar a vislumbrar lo que hay más allá. Ambos sabían que el mayor dolor no es sufrir, sino tener que fingir que no lo haces, que en un mundo que te exige sonreír, el silencio puede volverse insoportable. Por eso sus palabras duelen, porque son honestas, porque no decoran, porque no vienen a salvarte, sino a devolverte la dignidad de sentir lo que realmente sientes. No eran profetas del vacío, eran cronistas de una lucidez incómoda, de ese lugar mental donde se cae todo lo aprendido, y queda solo lo esencial, la conciencia de que vivir no es un privilegio universalmente deseado, sino una condición impuesta, un accidente que no todos celebran. Y está bien, aceptar eso no te vuelve débil, te vuelve real, porque la vida, aunque tenga momentos hermosos, también es profundamente trágica. Y no reconocer esa tragedia es vivir a medias, es maquillarte el alma para encajar en una felicidad que no sientes. Cioran decía que la esperanza es la peor de todas las ilusiones, porque es la más persistente. Y Schopenhauer creía que la única redención posible era la renuncia, no por cobardía sino por claridad, porque a veces el mayor acto de amor propio es dejar de exigirte que estés bien y simplemente permitirte ser. No se trata de romantizar el dolor, ni de convertir el sufrimiento en filosofía barata, pero tampoco se trata de taparlo con frases vacías. ¿Es pesimismo decir que la vida duele? ¿O es simplemente lucidez? Schopenhauer y Cioran no eran cínicos, eran observadores radicalmente sinceros, y esa sinceridad, en un mundo lleno de ruido positivo, suena como una herejía, porque mirar sin filtros duele. Duele reconocer que hay días en los que no quieres nada, que no entiendes por qué estás aquí, que el sol brilla y a ti no te importa. La mayoría no dice esas cosas, las esconde, las disfraza, las ahoga en ocupaciones, pero están ahí, y ellos las dijeron por todos, y eso es lo que vuelve valioso su pensamiento. No te piden que seas feliz, te dan permiso para no estarlo, para existir sin tener que justificarlo todo, para decir, no le encuentro sentido a esto, sin sentirte fracasado, porque a veces eso también es un acto de salud mental. En una época donde se patologiza cualquier tristeza, donde cualquier sombra en el alma es tratada como error, el pensamiento de Cioran y Schopenhauer es un acto de resistencia. Nos recuerdan que no todo malestar debe ser eliminado, ni toda incomodidad superada. Hay emociones que no vienen a ser curadas, sino entendidas. La lucidez duele, pero también libera, porque cuando te das cuenta de que nadie tiene el control, de que nadie pidió venir aquí, y de que muchos sienten lo mismo que tú, pero no lo dicen, entonces algo cambia. Dejas de pelear contra lo que sientes, y empiezas a escucharte de verdad. Aceptar que la vida puede ser un sinsentido no es rendirse. Es empezar desde cero, sin narrativas impuestas, sin la presión de tener que lograr algo grande. Desde ahí, lo poco que haces. Respirar, escribir, ayudar, crear, cobra otro valor, porque no nace de la obligación, sino de la elección. Y tal vez esa sea la mayor lucidez, entender que no viniste por voluntad propia, pero aún así, decides quedarte, que nada te lo exige, y por eso, si eliges vivir, lo haces con una conciencia distinta, no como alguien que busca salvarse, o alguien que ha dejado de mentirse. El pensamiento más oscuro no es señal de rendición, sino de conciencia, porque solo quien ha mirado de frente al sinsentido puede decidir qué hacer con él. Schopenhauer y Cioran no estaban promoviendo el vacío, lo estaban nombrando. Y cuando lo nombras, lo vuelves parte del mapa, no desaparece, pero deja de gobernarte en secreto. Pensar en el deseo de no haber nacido no es un acto suicida, es una forma brutal de honestidad, porque solo desde ahí, desde la aceptación de que nada tiene que ser, puedes comenzar a elegir lo que sí quieres que sea. Si la existencia no tiene un propósito intrínseco, entonces tú puedes construir uno, pequeño, frágil, temporal, pero tuyo. La verdadera libertad no está en tener 1000 opciones, sino en saber que ninguna era obligatoria. Nadie te pidió estar aquí. No debes nada. No necesitas demostrar nada. Y sin embargo, estás vivo.
Cada respiración es una afirmación silenciosa, aunque no lo parezca, aunque duela, aunque no entiendas por qué. Esa es la paradoja, entender que todo podría no haber sido, pero lo es. Y ahora que lo es, tú decides qué hacer con eso. No desde la presión social, ni desde la culpa, ni desde la esperanza ciega. Lo decides con ojos abiertos, con la lucidez de quien ha tocado el fondo del pensamiento y aún así, camina. Pensar el sinsentido no es rendirse al abismo, es resistirlo desde dentro, es habitarlo, nombrarlo, entender que no todos tienen que huir de lo oscuro. Algunos, los que han sufrido más, los que han visto más, aprenden a vivir ahí, y desde esa oscuridad, tal vez pueden ver con más claridad, porque si nada tenía que pasar, pero tú estás aquí. Entonces cada gesto, cada conexión, cada decisión, por mínima que sea, cobra un valor distinto, ya no como parte de un guión impuesto, sino como un acto de resistencia silenciosa, como una afirmación en medio del caos, como una forma de decir, ya que estoy, voy a hacer que cuente. Esto no fue un video. Fue una detonación. No fue para entretenerte. Fue para incomodarte. Para mostrarte lo que nadie quiere mirar. Si sentiste que cada palabra te hablaba directo, no lo ignores. Esa incomodidad es señal de que algo se movió. Suscríbete si estás listo para seguir bajando. Porque acá no se maquilla la verdad. Se desnuda. Y si todavía estás acá, no pares. Mira el siguiente video. No va a perdonarte, pero va a mostrarte lo que necesitas ver. Y si te viste reflejado, si sentiste que esto era más que contenido, deja un comentario que diga, me vi en cada palabra. Así sabré que no solo entendiste, despertaste.